Futuro 360 es presentado por... Descubre el nuevo Chang'an Unity. Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Noguchi y les quiero dar la bienvenida a esta nueva edición de Futuro 360, donde tenemos mucho que compartir con ustedes. Vamos a estar hablando sobre la importancia de los océanos con noticias de impacto global. También sobre la necesidad de preservar el norte de nuestro país. Incluso tendremos reportes desde Brasil con una de nuestras periodistas. Todo eso y mucho más en esta nueva entrega de Futuro 360 que parte en este momento. Cada vez parece más factible el hecho de que nuestros autos se conduzcan por sí solos. Es un enorme desafío tecnológico que ya registra importantes avances. Tanto así que dentro de algunos años podríamos llegar a manejarlos utilizando solo nuestro cerebro. Los autos inteligentes son una realidad y Futuro 360 viajó a conocer los últimos avances de esta sorprendente innovación. Revisemos el informe de Natalia Muñoz desde Sao Paulo, Brasil. 44 millones de habitantes, 31 millones de vehículos. Así es el estado de Sao Paulo en Brasil. En 2010, los paulistas perdían 27 días de sus vidas por estar en medio de esta congestión. Actualmente la cifra se redujo a 4 días, pero la ciudad continúa liderando como una de las más saturadas a nivel mundial. Puede ser un camino que va a llevar como 15 minutos, pero puede ser con 2 horas. El tráfico es enorme en algunos horarios, ahora no, felizmente. Si salgo ahora de aquí, llego a mi casa en alrededor de 2 horas. Siempre mucho tránsito, mucho tráfico. Mucho tráfico. Futuro 360 llegó hasta Sao Paulo, Brasil. Estamos manejando por una de las ciudades más congestionadas y se siente el alto tráfico vehicular. Pero la electromovilidad junto con la inteligencia artificial buscarán ser una solución para ir descongestionando un poco las carreteras. Creo que los beneficios de la conducción autónoma o la conducción asistida, como la llamamos, son varios. En la ciudad, puedes imaginarlo, es menos estrés. Estás en el tráfico, quieres sentirte mejor, quieres tener más tiempo para ti mismo. Entonces, la última meta, la meta final, es que puedas encontrar esta manera de tener más tiempo para ti mismo mientras el auto continúa siguiendo el tráfico básicamente. Parece el futuro, pero no. Los vehículos autónomos ya circulan en Japón y Europa, tecnología que cada vez nos parece más cercana. Tengo mucha confianza en que vamos a ser los primeros de Latinoamérica, somos los que tenemos mejor avance en todo lo que es el paraguas de electromovilidad. Se va a lograr porque hoy día con la electrificación de los autos permite un mejor control de la aceleración y del performance del auto. La tecnología se denomina como e-Power, un motor 100% eléctrico que al soltar el acelerador regenera energía entregando mayor autonomía al vehículo, innovación que decidimos poner a prueba por las calles de la ciudad brasileña. Vamos conduciendo por una de las avenidas más congestionadas de Sao Paulo y gracias a la tecnología me permite hacer esto. Quito mi pie del pedal y el auto está completamente detenido. Creo personalmente que estamos en este comienzo, en el inicio de la movilidad alternativa. En Sao Paulo, en Chile, hay grandes oportunidades para que nuestros autos se integren a las ciudades inteligentes. Estamos creando tecnología usando inteligencia artificial para recolectar información y entender el comportamiento de los conductores, para desarrollar tecnología de naturaleza, para generar tecnología de naturaleza más humana. Sensores posibilitan que el auto calcule por sí solo el espacio junto a otros, mide los indicadores del vehículo e incluso podría reportarnos peligros en la ruta. Este es el futuro de la conducción, pero llevarla al presente implica desafíos. Uno de ellos es comenzar a cambiarle la cara y también la inteligencia a nuestras calles. Esa segunda etapa de vehículos eléctricos no es a 5 o 10 años más. Ya lo estamos viendo hoy día.
La gran pregunta es, ¿estamos pensando, estamos adaptando nuestras ciudades para esta nueva realidad? Si tú miras Santiago dentro del espectro de las ciudades latinoamericanas, estamos súper bien posicionados como una ciudad inteligente. Si nos comparamos con países de Europa, de Estados Unidos, ciudades en Estados Unidos, quizás Santiago o otras ciudades de Chile faltaría un poquito más avanzar en quizás una gobernanza que estos elementos entre los ciudadanos y la gente que efectivamente planifica las ciudades pueda ir un poco más rápido. Y no solo serán nuestros vehículos, nuestro cerebro también podría participar de la conducción mediante una tecnología de decodificación que explora el desarrollo de la anatomía y la función cerebral. De hecho, este desarrollo ya se prueba en pilotos de Nissan en la reconocida Fórmula E. Primero que todo necesitamos que el cliente se sienta cómodo con la tecnología, por eso lo hacemos paso a paso. Luego hay una etapa intermedia en la que tendremos más requerimientos. Estaba hablando de una especie de escáner digital sobre las carreteras. Eso es una tecnología puente. Eso es donde estamos hoy. Pero en el futuro el auto será capaz de navegar en rutas que no haya visto antes. Creo que en el futuro eso será posible. Solo en los últimos 10 años la industria automotriz ha avanzado más que los últimos 100 en todo el planeta. Pero en medio de la crisis climática, el uso de energías más sustentables se convierte en una prioridad y para ello la tecnología no solo podrá aportar importantes avances, sino que además facilitará una conducción más inteligente y asistida. Todo gracias a la innovación. Y pasamos de la tecnología a hablar sobre la naturaleza. Y pese a mantenerse las reuniones por 2 semanas, no se logró un acuerdo en torno al Pacto Global de los Océanos por la ONU. Precisamente, para conocer más detalles sobre este importante tema y todo lo que ocurrió en Nueva York, conversaremos junto al abogado y consultor internacional en Derecho del Mar y Conservación Marina, Cristian Laborda, quien fue parte de estas negociaciones. Cristian, muchas gracias por estar acá en Futuro 360. Cristian, gracias a ti, un placer. No son noticias alentadoras, más bien genera una frustración dentro de la comunidad que se preocupa principalmente de este gran ecosistema que es lo que también tenemos presente en el 70% de la superficie del planeta Tierra. ¿Cómo analizas, primero que todo, este fracaso, como ha sido denominado, en base al Tratado Global de los Océanos? Bueno, Cristian, efectivamente, desde un punto de vista se puede decir que fue un fracaso porque el acuerdo no terminó, no concluyó como se esperaba en esta quinta reunión, después de 5 reuniones formales de 2 semanas cada una en los últimos años y de un proceso previo también de prenegociación y un periodo informal también de intercambio de información. Es decir, este es un tema que viene aproximadamente en los últimos 20 años tratándose en Naciones Unidas para lograr un acuerdo global obligatorio que permita la preservación y la protección del ambiente marino más allá de las 200 millas, es decir, más allá de la jurisdicción de los estados. Por lo tanto, las voces han sido críticas, pero también hay que reconocer que en estas 2 semanas se produjeron los avances más importantes de los últimos tiempos y estamos muy optimistas en que este acuerdo pueda concluir en la reanudación de esta quinta reunión en enero o marzo próximo. Claro, de hecho, algunos datos nos indican que, bueno, al ser de la ONU, participaron cerca de 140 países, pero también hubo un punto importante, que era esta coalición de la alta ambición, donde habían 50 miembros. ¿Qué es lo que está en juego acá, Cristian? ¿Por qué es tan difícil llegar a un acuerdo en un tratado internacional que busca la preservación de los océanos? Bueno, Cristian, de cara a explicar un poco a la audiencia, es importante partir de la base que, por eso lo traje, aquí enfrente tengo la Constitución de los Océanos. Estamos en un periodo de referéndum, de plebiscito constitucional en Chile, y es bueno hablar de que existe una Constitución de los Océanos, denominada también CONVEMAR, la Convención de las Naciones Unidas, que fue un acuerdo que se adoptó el año 82, entró en vigencia el año 94 y en el año 97 Chile es parte. Son más de 100 países que son parte y los aspectos que esta convención regula son
áreas diferenciadas con diferentes estándares para las actividades que los humanos pueden hacer por una parte, pero por otro también establece una serie de obligaciones. Y este es el tercer acuerdo de implementación que busca dar cuenta del cumplimiento de la obligación de preservar y proteger el océano, es decir, su biodiversidad. Por lo tanto, lo que se está en negociación son variadas materias, recursos genéticos marinos, y inmediatamente de ahí se derivan patentes en los cuales las grandes farmacéuticas tienen muchos intereses en juego. Por otro lado, la regulación del impacto ambiental de las actividades que se van a desarrollar en el alta mar, normas que hoy día no existen. Quiero poner solo un ejemplo, Cristian. Hoy día una plataforma de extracción de gas en la milla 201 frente a Chile podría establecerse sin que Chile pudiera realizar ningún tipo de reclamo o consulta o proceso de impacto ambiental. Y por otro lado también está en juego, muy importante, para combatir la pérdida de biodiversidad en el alta mar, es la creación de lo que se denominan herramientas geográficas basadas en el área, o en términos prácticos, áreas marinas protegidas en el alta mar. Así como la creación de capacidad y la transferencia de tecnología marina. Son 4 grandes temas que el acuerdo busca regular. De hecho, el eslogan, podríamos decir, era 30 por 30, 30% de conservación de los océanos a nivel global para el año 2030. Y en ese sentido, ¿cómo observaste justamente estas reuniones, estas conversaciones? ¿Y dónde, podríamos decir, estuvo la piedra de tope finalmente con respecto a lograr este acuerdo global? Tengo entendido que las grandes potencias, como siempre, y también como suele ocurrir, por ejemplo, en la COP, tienen mucho que decir en ese sentido. Sin lugar a duda, tenemos que pensar que detrás, como mencionaba antes, de toda esta participación hay muchos intereses comerciales. Hay coaliciones también, no solo en el mundo de los países, sino que también de las ONGs y de los organismos internacionales. Es indiscutible que las diferentes visiones respecto a los recursos genéticos marinos, por una parte, en cuanto a cómo esto se accede o cómo se extraen del medio marino, cómo se procesan y cómo se reparten los futuros beneficios, es un tema crucial en un área que está fuera de la jurisdicción y del poder de los estados, es decir, es una especie de bien común internacional. Y por lo tanto, este per se es uno de los temas más complejos, donde los intereses de los países, al igual que en otras negociaciones, aquí está presente en los bloques desarrollados contra los países en vías de desarrollo, no cabe duda. Otro de los elementos también en juego, en cierta manera, particularmente en Latinoamérica, ha sido la presión de la industria pesquera por tratar de evitar que en el futuro se adopten medidas que puedan afectar el funcionamiento de las organizaciones pesqueras internacionales. Ahí te menciono 2, por ejemplo, de los intereses en juego. Absolutamente. Y de hecho, tú me comentabas, Cristian, antes de la entrevista, que estamos hablando del 65% del total del océano a nivel planetario. Eso es lo que se busca preservar, ¿no? Correcto. Normalmente, en general, como ciudadanos, nosotros acudimos a las playas, al mar y visualizamos esta columna de agua, pero es muy difícil poder cuantificarla para nosotros. Pero obviamente los estudios demuestran que el espacio, como tú bien decías, gobernado por el alta mar es el 65%. Por lo tanto, y de ese 65%, en la actualidad aproximadamente un 5, un 6% tiene algún grado de protección. ¿Esto qué quiere decir? Que se han tomado medidas para evitar actividades humanas a través de la creación de santuarios, a través de la creación de parques marinos. Chile tiene experiencia en eso, Latinoamérica también, pero los esfuerzos nacionales en esta materia, y esto es clave, no son suficientes, porque las cifras hablan por sí solos. Es decir, el 6% del océano contra el 65% que está completamente desprotegido respecto a lo que son las actividades que allí se desarrollan, dan cuenta de la magnitud y las implicancias que este acuerdo puede tener en el presente, en el corto plazo y sobre todo en el mediano y largo plazo.
Sin ir más lejos, Cristian, nuestro país cuenta con más de 6.000 kilómetros de costa. Sabemos que también somos un país que depende mucho de los recursos marinos. Y en ese sentido, y ya para ir finalizando, te quería preguntar cómo viste precisamente el actuar chileno dentro de esta negociación y si hay alguna alternativa de cara a fin de año para poder revertir y lograr finalmente obtener este tratado global. Bueno, Chile negocia dentro de un bloque latinoamericano de 14 países, que son países afines de la región, y viene participando fuertemente con diferentes intensidades, dependiendo del momento político y de los gobiernos, pero en general Chile ha tenido una participación activa en la negociación a través de este grupo latinoamericano y esperamos que no solo Chile, sino que también la región y otros países claves de cara a la próxima reunión puedan dar mayor voluntad política y tonelaje político a la negociación. Eso es lo que se necesita. Y desde el punto de vista práctico, esto quiere decir que exista un segmento durante la próxima reunión de alto nivel donde puedan acudir ministros, viceministros, que puedan tomar las decisiones políticas para poner término de buena forma a un tratado que requiere que sea ambicioso y sustantivo para cumplir con su objetivo. ¿Cómo evalúas que se presenta este antecedente de cara a la próxima COP27 allá en el Cairo? ¿Influye en ese sentido? ¿Llega a los ánimos un poco tensos para, por ejemplo, abordar este tema tan importante de los océanos que, sin ir más lejos, nos provee el 50% del oxígeno que necesitamos, pero también recibe 8 millones de toneladas de plástico al año? Bueno, sin lugar a duda, Cristian, hoy más que nunca los temas están completamente interconectados y la negociación que pueda ocurrir de camino a la implementación continua del Acuerdo de París en la COP de Egipto, la COP27, sin lugar a duda que tiene vínculos estrechos con el océano. Cabe recordar que, entre otros, los países como Chile impulsaron fuertemente el nexo océano-cambio climático y sin lugar a duda que el no adoptar este acuerdo ahora genera cierta frustración, pero por otro lado también debe generar en los gobiernos particularmente un incremento de voluntad política para tener más ambición de cara a las tratativas en la COP27. Y sobre todo a nivel local, considerando que nuestro país también ha hecho mucho con respecto a la creación de áreas marinas protegidas también. No cabe duda, Chile está tratando de implementar estas grandes áreas marinas protegidas, tanto en Rapa Nui como Nazca, en el sur, la ministra Rojas en lo que fue la reunión de Lisboa, del objetivo número 14 de desarrollo sostenible, anunció la creación del parque TikTok, que es muy importante porque es un parque costero. Los enfoques ahora, no solo de Chile, sino de otros países, tienen que ser en la implementación de estas áreas para, obviamente, lograr los objetivos de conservación que tienen y, en particular, y esto es muy clave, en el ámbito costero, el vínculo con las comunidades. Absolutamente. Bueno, Cristian, te queremos agradecer el haber estado junto a nosotros hablando de este importante tema medioambiental, considerando también la relevancia de no solamente los beneficios que podemos obtener del área marina, sino que también el cuidado y preservación necesaria que debe tener este importante ecosistema. Muy agradecido por esta entrevista. Muchas gracias a ti, Cristian. Bueno, hablando como siempre de los temas relevantes dentro del contexto de la crisis climática y de cara a una próxima COP27, nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de Futuro 360. Estamos de vuelta en Futuro 360 y llega el momento de revisar aquellos breves noticiosos que nos informan más sobre lo que está pasando en el mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación y el medio ambiente. Y en ese sentido, atención a lo siguiente, porque científicos chilenos realizaron un hallazgo inesperado en el río Mapocho. Se trata de la presencia de 2 bacterias con potencial antibiótico en sus aguas. ¿Cómo? Investigadores del Instituto de Ciencias Biomédicas se encontraban probando la capacidad de sobrevivencia de la bacteria
bacteria causante del cólera en el lugar, pero terminaron identificando 2 nuevos inhibidores de patógenos. Se trata de un descubrimiento no menor, ya que la búsqueda de nuevas bacterias para el desarrollo de antibióticos es probablemente el mayor desafío sanitario del mundo para el transcurso de este siglo. El hallazgo, liderado por Víctor García, identificó 2 bacterias denominadas Pseudomonas 1 y Decemsia incerta 2, que se caracterizan por tener una capacidad de inhibición de amplio espectro. La primera de ellas es una de la familia conocida por producir moléculas antimicrobianas, mientras que la segunda fue descrita hace más de 80 años en Alemania, pero solo ha logrado aislarse 4 veces desde entonces. Ahora queda analizar el potencial que estas bacterias podrían tener en la salud humana y que provienen del tradicional río capitalino. Cada vez nos toca hablar más del impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas. En Dinamarca crearon un partido político dirigido por esta tecnología. El denominado Partido Sintético se presentará en las próximas elecciones generales de 2023 y confía lograr el 15% de los votos. Asger Bild, integrante del colectivo de artistas Computer Larts, grupo fundador del partido, comentó que se trata de una respuesta irónica a los cientos de partidos marginales creados a lo largo de los años. Sin embargo, se han tomado esta tarea muy en serio y dentro de las promesas de campaña aseguran que de obtener un escaño en el Parlamento buscarán introducir una renta básica universal de más del doble del salario danés, junto con respaldar la adición a un nuevo objetivo de desarrollo sostenible de la ONU que permita a los humanos y algoritmos coexistir más directamente. Ya pues está en la sección que a todos nos gusta porque pesa solo 16 gramos, pero es capaz de resistir vientos por sobre los 100 kilómetros por hora. De hecho, se pensaba que solo habitaba en medio de frondosos bosques y arbustos, pero un descubrimiento en el que participaron científicos chilenos vino a decirnos lo contrario. Hablamos del recién descubierto rayadito subantártico, un ave que cambió sus hábitos de vida para lograr sobrevivir en medio de una lejana isla en Cabo de Hornos. Es una asombrosa adaptación morfológica y comportamental del rayadito común y que logró ser encontrada por primera vez en la historia tras un minucioso trabajo de 6 años. El hallazgo, publicado en el Scientific Reports de la revista Nature, se dio en el Parque Marino Islas Diego Ramírez, Paso Drake, ubicado en medio del mar a poco más de 100 kilómetros al sur del Cabo de Hornos. En medio de este hostil hábitat, esta ave endémica es capaz de nidificar en medio del pasto, por lo que cuenta con un pico más largo y una cola más corta que el rayadito común. De hecho, tiene patas más grandes. Además, se mueve y vuela a distancias más cortas desde el nivel del suelo. Es literalmente un ave de bosque viviendo en medio del océano. El descubrimiento, han dicho sus investigadores, reafirma el importante valor ecosistémico de esta parte del país y en la cual es necesaria una conservación especial y de protección para especies como el mismo rayadito subantártico que solo existen en este recóndito punto del planeta. El doctor Ricardo Araya Baltra, psiquiatra de la Universidad de Chile, ganó el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas del 2022, un reconocimiento al especialista que ha dedicado su vida al desarrollo de la medicina y particularmente a la salud mental. Revisamos todos los detalles en el siguiente informe. Está trabajando para prevenir la depresión en niños de Lima e impulsa un modelo para atender a jóvenes afectados por conflictos armados en Colombia. Es Ricardo Araya Baltra, doctor e investigador que también promueve el uso de tecnología para trastornos mentales en universitarios de Chile, una labor que lo llevó a recibir este importante llamado. Aló, doctor Araya, ¿cómo está? Usted ha sido escogido, ¿no es cierto?, como nuestro Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnología 2022 de manera unánime. Contento de recibir las buenas noticias, estoy muy agradecido, siento que es un gran reconocimiento personal y un enorme también reconocimiento para
todas las personas con las que he trabajado. Nada de lo que he hecho lo he hecho solo. Hay un respaldo al tema de la salud mental, un tema que debiera preocuparnos a todos. Porque su especialidad es la psiquiatría, con la que tras décadas de trabajo e investigación abrió el camino al Programa Nacional de Tratamiento de la Depresión en Atención Primaria en Chile. Él ha sido un gran apoyo para fortalecer la salud mental y las políticas públicas en esa área en nuestro país. Tiene un gran reconocimiento internacional y faltaba este reconocimiento a nivel nacional. Es un premio que le hace bien al país. Tenemos que seguir trabajando en ello, impulsando la ciencia, otorgando los suficientes recursos. Un galardón a los esfuerzos del médico que innova en salud mental desde los 90 en Chile. Estuvo a cargo de la primera encuesta de violencia intrafamiliar que sentó bases para la Ley de Violencia Intrafamiliar del año 2005. Hoy, junto al investigador Jorge Gaete, innova en un proyecto que busca prevenir problemas conductuales en preescolares. Todo esto a través de un videojuego que pretende estimular funciones cognitivas como la memoria de trabajo y el control inhibitorio y funciones no cognitivas como el reconocimiento de emociones y competencia social. Comprender la salud mental desde una perspectiva en salud pública, generando soluciones. Una de las frases del nuevo Premio Nacional de Ciencias Aplicadas 2022, que atiende a uno de los problemas que más preocupa a los chilenos en la actualidad, el cuidado y bienestar de nuestra salud mental. Seguimos en Futuro 360 y de seguro usted está acostumbrado a ver a Paloma Ávila y también el José Mardones en esta sección digital. Pero bueno, es una semana especial, hay cambios. De hecho, estoy yo aquí y si estoy aquí también está Mane Fuenzalida para presentarnos las novedades del mundo tecnológico y también lo más comentado en nuestro portal futuro360.com. Mane, ¿cómo estás? Hola, Novo, gracias por la introducción. No soy el José Mardones, claramente, pero voy a intentar ahí de llenar sus zapatos de alguna forma, ¿no? Entre los dos. Es un gran desafío para ambos, pero bueno, sí. Lo importante es que nos vas a traer lo más destacado de nuestro sitio web. ¿Con qué podríamos partir? Sí, la verdad es que es bien difícil porque tenemos mucho contenido, pero voy a partir con un tema que yo creo que a muchos les toca la fibra, ¿no? Tiene que ver con las mascotas, específicamente con los perros y los perritos ya más viejitos. Esto yo creo que a mí al menos yo tengo 2 perros, uno de 4 años, otra de 6, entonces me da pena pensar que van a llegar a la etapa de viejitos. No sé si es que tú tienes alguna mascota. Solamente plantas. Es mi primer paso de hacerme responsable por algo, pero le tengo mucho cariño a los perritos. Perfecto, sí, creo que es mejor pasar de plantas a un ser ya más vivo y que tiene más responsabilidades, ¿no? Sí. Bueno, lo que vamos a hablar es demencia en perros, ¿no? Esto ocurre también en humanos, pero en este caso en los perros, y se descubrió que tienen un aumento de riesgo en la demencia luego de cumplir los 10 años. Y esta posibilidad va aumentando en un 68% cada año que se va sumando después de cumplir los 10, ¿no? Después de los 11, 12, ahí va aumentando las posibilidades. Esto es algo que yo creo que les afecta mucho cuando ven que su mascota le están saliendo quizás un poquito de canas o están un poquito más lentos. Entonces este estudio se realizó con más de 15.000 dueños de perros y hicieron un test, un cuestionario más bien, en donde se podía analizar el estado de salud y cognitivo de sus mascotas. Y a partir de eso hicieron esta recopilación y descubrieron que existía esta mayor tendencia después de los 10 años. Pero la buena noticia es que no encontraron casi ningún caso antes de los 10 años. Entonces, cuando son jóvenes, ahí no tienen esa tendencia, ¿no? Ese sería el umbral. Cuando ya se cumple la década, hay que poner atención a algunos síntomas, pero también hay algunas recomendaciones, ¿no, Mara? Sí, de hecho, nuestro portal destaca algunas recomendaciones de veterinarios en donde dicen que existen, por ejemplo, unos platos en donde los perros tienen que fijarse más en intentar de sacar la comida, o también unos juguetes en donde tienen que masticarlos y poder jugar con ellos para así sacar también el alimento o el premio, ¿no? Entonces, esa es una de las recomendaciones que se hacen, y también estar bien atentos a las mascotas, a su comportamiento, si es que
por ejemplo, no sé, se encuentran medio perdidos, chocan con muebles o tienen insomnio, cosas así. En ese caso, después de los 10 años, si es que ven este tipo de conducta, igual es bueno llevarlo a un veterinario y ahí que puedan ver qué tipo de tratamiento hacer, pero muy importante la alimentación y también el estado físico, poder hacer actividad física y cerebral, que es algo que también nos recomiendan a nosotros, es una de las recomendaciones típicas que se hace, ¿no? Claro, de hecho me recuerda a este estudio reciente que también hablaba sobre que los perritos se emocionaban después de reencontrarse con sus dueños. Sí. Son un integrante más de la familia en definitiva, así que es muy, muy importante poner atención a este tipo de estudios que, al igual como son patologías que nos afectan a los humanos, afectan a estos perritos. Hay más novedades, Mane, ¿cierto? Sí, hay más novedades y en este caso nos vamos al espacio. Me encanta. Y sí, yo sé que esta es tu área y tiene que ver con Artemis, que es esta misión que quiere que volvamos los humanos a la Luna, específicamente que sea una mujer esta vez que pueda pisar el suelo lunar por primera vez. Y en este caso, Isabel Hodge, que es una de nuestras periodistas del equipo digital de Futuro 360, hizo una entrevista exclusiva con una ingeniera puertorriqueña de la NASA, ¿no? Ella se llama Cheryl Rivera y de hecho el cargo es bien largo, así que aquí me voy a apoyar. Dice jefa de integración de sistemas humanos y sistemas terrestres de exploración de la NASA. El tremendo cargo, ¿no? Sí. Pero ella decía que la importancia de Artemis 1 es un vuelo de prueba, ¿no? Correcto. Y ahí poder también verificar si es que se puede llevar una tripulación humana en este caso. Pero no va vacía en este caso. Son 3 maniquís los que van en la cápsula Orión. Y de hecho tienen nombre. A mí me encanta que tengan nombre. Uno es Helga, Zohar y Moniquín Campos. De hecho el último ahí tiene un juego de palabras. Moon, Luna y maniquí, entonces Moniquín. Y Campos es porque era el apellido de un ingeniero hispano que ayudó a salvar a los astronautas del Apolo 13. De hecho, no sé si, obviamente debes saber la frase de Houston, tenemos un problema, ¿no? ¿Cómo olvidarla? De hecho, hay una gran película ahí que vi cuando muy pequeño y que me acercó mucho más, no solamente al espacio, sino que también a la Luna. Ay, por eso decidiste estar acá en Futuro 360. Sí, absolutamente. Fue un antes y un después para esta misión que tiene también la responsabilidad, Mane, de probar su capacidad, pero también de sentar las bases de las próximas bases lunares entre el 2025 y el 2030. Sí, y de hecho la importancia de estos maniquís y que de ahí lo decía Cheryl, tiene que ver con la medición de la radiación, ¿no? Porque el espacio tiene una alta radiación y ahí hay que ver qué tanto puede soportar una persona y también ahí poder desarrollar también los equipos para que se pueda llevar esta tripulación. Son algunas de las cosas que nos dijo Cheryl, pero igual los dejo más que invitados a revisar esta entrevista porque les estoy adelantando harto, pero tiene mucho que decir ahí Cheryl que Isabel le preguntaba. Una muy buena entrevista que pueden revisar en nuestro portal. Un gran contenido además que pueden revisar allí y que también habla del mérito de nuestro equipo de llegar a esa fuente, en este caso personal de la NASA, así que es muy, muy importante. ¿Qué más nos puedes contar, Mane? Ya, esta es una de mis favoritas y es un tema muy interesante que yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, que nos han confundido con alguna persona en la calle o que nos han dicho, oye, eres muy parecido a este famoso. No sé ahí, Nogu, si es que a ti te ha pasado. Me han dicho Brad Pitt, pero no logro encontrar mucho la similitud. Sé que hay un aire, pero no. Quizás en los colores, pero bueno, podría ser. Ese quizás podría ser tu gemelo perdido. Puede ser, sí. En mi caso ahí yo la verdad es que no sabría, me han dicho algunas personas, pero que la verdad es que encuentro que no. Bueno, en este caso se hizo un estudio que tiene que ver con estos gemelos dobles que tenemos perdidos por el mundo, ¿no? Y yo, por ejemplo, he pensado algunos famosos también, por ejemplo, me pasa mucho que Natalie Portman y Keira Knightley las encuentro iguales. Bueno, en este caso se hizo inicialmente hace unos años un proyecto fotográfico en donde muchas personas se fotografiaron junto a su doble. Las imágenes en verdad son impresionantes. Esto fue hecho por un artista canadiense y esto llamó la atención de la ciencia, ¿no?
Y por eso un equipo español decidió llevarlo un poquito más allá. Y revisando también estas fotografías que convocó a cientos de personas, dijeron, seleccionamos a los más parecidos. Y ahí seleccionaron a 32 parejas y les pidieron una prueba de ADN, ¿no? Esto ya es llevarlo mucho más a la ciencia dura. Claro. Y ahí pudieron verificar que la mitad de este grupo tenía ahí coincidencias en el tema de el código del ADN, ¿no? Que tenían una similitud en el orden. Pero esto solamente era de casualidad. Entonces, por ejemplo, existen estos códigos similares que hacen que, por ejemplo, la nariz, la boca, el pelo o también la mandíbula sean muy parecidos. Pero eso al final igual es solamente coincidencia, ¿no? Es interesante este estudio, Mane, porque a más de alguien o alguno de nosotros nos han dicho, eres el hermano perdido de o el familiar perdido de, y claro, la ciencia trata de responderlo desde el conocimiento y en este caso el análisis de los ADN y sí, hace mucho sentido también. Sí, y de hecho, bueno, no solo del ADN, porque dijeron, llevémoslo un poquito más allá. Y también analizaron, por ejemplo, el tema del entorno y el comportamiento, que ahí es donde se ve también una diferencia, ¿no? Porque si es que tenemos similitud en el ADN, son el comportamiento y el entorno que de repente hacen que vaya cambiando. Entonces, son algunas de las novedades, pero lo que sí dijeron es que este fue un estudio súper chico, ¿no? En 32 personas. Entonces, ahí hay que ver si es que se llega a hacer un estudio más grande que llega a ocurrir. Bueno, si necesitan alguna prueba de algún parecido mío con... Habría que llamar a Brad Pitt, ¿sí? Sí, vamos a tratar. Yo creo de igual que él estaría disponible para eso. Información relevante, Mane, que pueden encontrar en nuestro sitio web futuro360.com, también en todas nuestras redes sociales, ¿no? Sí. No, y también, por ejemplo, si es que sienten que su perrito ya está en esa etapa de demencia o ya de vejez, también pueden subirlo a redes sociales y también su gemelo con el hashtag futuro360. ¿no? Los dejamos más que invitados y también a revisar nuestro portal. Perfecto. Bueno, Mane, de esta manera y con toda esta información estamos finalizando esta sección digital. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más Futuro 360. Un nuevo evento deportivo se realizó en dunas y parte del desierto en la región de Tarapacaya, en el norte de nuestro país, lo que, según denuncian arqueólogos y paleontólogos, genera un importante daño en el patrimonio en la zona, aunque esta no es la primera vez que se evidencian daños por estas acciones. Para hablar de este importante tema, vamos a estar conversando junto a la arqueóloga y abogada ambientalista de la Universidad de Chile, Paola González. Paola, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Sí, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Paola, es muy importante lo que ustedes están dando a conocer porque siempre se ha dicho que el desierto de nuestro país es prácticamente un símbolo de orgullo, como símbolo también patrio, donde hay un atractivo turístico, pero también hay un importante valor arqueológico. En ese sentido, ¿qué es lo que ustedes están tratando de difundir? Claro, mira, esto es una historia ya bastante antigua, que comenzó con las primeras versiones del Rally Dakar que se hizo en Chile. En esa oportunidad, el Colegio de Arqueólogos, a quien estoy representando en esta oportunidad, hizo ver la gravedad, ¿no es cierto?, de que estas competencias se desarrollaran sin un estudio de impacto ambiental previo y así como se fue comprobando en cada una de esas oportunidades en que se realizó el rally en Chile, al menos hay documentados más de 200 sitios arqueológicos destruidos, ¿no es cierto? Y eso comprende Camino del Inca, comprende talleres líticos, o sea, un pasado prehispánico muy rico que fue sencillamente diezmado. Entonces nos sorprende mucho como colegio de arqueólogos que las nuevas autoridades hayan sido tan lábiles en aceptar nuevas versiones de esta competencia. De hecho, Paola, ustedes vienen investigando esto, como mencionados, desde el año 2009 y hablan sobre daños, por ejemplo, en geoglifos, en aldeas, en cementerios, en conchales, en huellas, caminos. Es decir, hay todo un patrimonio, derechamente, que como revisamos allí en las imágenes, finalmente, ¿qué ocurre? ¿Se daña, se destruye por completo, se pierde, nunca se encuentra? Claro, mira, yo te voy a explicar.
para la conformación de un sitio arqueológico se reúnen condiciones únicas, ¿no es cierto? Ellas son evidencias de eventos del pasado donde han quedado, ¿no es cierto?, como memoria, porque nosotros no tenemos registros escritos. Las crónicas de nuestro país son mínimas, entonces es la cultura material lo que nos habla de este pasado, de esta memoria profunda. Es un grave daño para todo lo que es el patrimonio cultural indígena, ¿no es cierto? Ahora que estamos con esta discusión de nuestro Chile plurinacional, acá tú estás destruyendo un derecho de memoria, un derecho a recordar tus ancestros. Yo considero de la mayor gravedad. Como Colegio de Arqueólogos incluso intentamos la vía judicial cuando estaba en boga, ¿no es cierto?, las versiones del Rally Dakar. Y planteamos ahí, ¿no es cierto?, que acá había un compromiso, una especie como de permisividad, de abandono de deberes, ¿no es cierto?, del Estado chileno, porque la destrucción de sitios arqueológicos es un delito. Claro. En el artículo 38 de la Ley de Monumentos se define como delito la destrucción de los sitios. Y es un patrimonio que es no renovable, escaso, frágil, ¿no es cierto? Y a eso también tienes que sumarle el patrimonio natural. Lo que yo no entiendo, por ejemplo, de la actual versión de este rally que se está ejecutando es que tanto la CONAF como el SAC y el Ministerio de Bienes Nacionales denunciaron que ahí se estaban dañando sitios de anidación de las golondrinas de mar, se estaban dañando cactáceas, se estaban dañando ecosistemas que se forman, ¿no es cierto?, con la nubosidad de la costa, y la única medida, porque acá ni siquiera hubo una evaluación ambiental previa, lo único que decidió al delegado presidencial de Tarapacá, ¿no es cierto?, para autorizar este evento, es que les dice que tienen que guiarse por los caminos ya establecidos. Por los trazados. Sin embargo, el gran problema es que acá una gran parte del daño no lo hacen los competidores, sino la gente que va a turistear este evento, ¿no es cierto? Claro. Ya se ha comprobado que se suben arriba de los geoglifos, que en el fondo, y eso no se controla ni se fiscaliza. Entonces es una pesadilla que vuelve y vuelve. Yo aquí pido cordura, digamos. De hecho, tú lo mencionabas, el artículo 38 de la Constitución establece la Ley de Monumentos Nacionales que la destrucción de estos sitios constituye un delito. Exacto. Y según tu opinión, ¿por qué ocurre entonces? Mira, en las pasadas versiones del Rally Dakar era muy problemático porque esto lo auspiciaba el Ministerio del Deporte. Entonces, normalmente cuando se producen delitos contra los monumentos nacionales, que es lo que son tanto los restos arqueológicos y paleontológicos, son monumentos nacionales y pertenecen al Estado por el solo Ministerio de la Ley, pero al estarlo auspiciando un organismo del Estado, el Consejo de Defensa del Estado no ejerció la acción legal en contra, ¿no es cierto? Y más, peor aún, alegó en contra de nosotros en los casos judiciales, ¿no es cierto? Por formalismo, o sea, se nos decía que no habíamos acreditado un daño al interponer un recurso de protección, fueron solamente razones formales, pero esa es la razón de por qué no se ha perseguido esos delitos, ¿no es cierto? Porque en el fondo el Consejo de Defensa del Estado está impedido de accionar contra otros organismos públicos. La última versión de este tipo de eventos comprende Pica, Pozo Almonte, Alto Hospicio y también Iquique, pero el radio total, finalmente, o el trazado total, mejor dicho, es de 1.700 kilómetros. Claro. Para ustedes, ¿cuál podría ser? Porque también es un evento deportivo, concita atención, hay gente que sigue este deporte. También tenemos otra mirada, que es la mirada del resguardo del patrimonio. ¿Cuál es el punto medio bajo la perspectiva que ustedes proponen? Mira, yo creo que acá lo primero que habría que hacer es que esto ingrese al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué te permite eso? Una política predictiva, ¿no es cierto? Una prevención mucho más efectiva. Porque en este momento se le dio la autorización, el único tipo de control que va a haber es que posterior a la competencia se van a analizar los recorridos, ¿no es cierto?, los tracks de los competidores, pero no va a haber ninguna fiscalización respecto a cómo quedó este espacio, si lo público se introdujo por vías no autorizadas. Eso se desentendieron completamente, ¿no es cierto? Entonces, si este tipo de competencias se va a realizar,
tienen necesariamente que hacerlo dentro del marco de protección que tiene nuestro país, ¿no es cierto? En nuestro país el concepto de medio ambiente es amplio, incluye la protección del patrimonio cultural, de los monumentos arqueológicos y paleontológicos, entonces no hay justificación alguna de por qué esta actividad no ha ingresado al sistema. ¿Qué permite ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental? Permite ejercer medidas de protección, por ejemplo, cercado de los sitios arqueológicos, señalización y una fiscalización al inicio con una línea de base y posterior también una vez realizada la competencia. Claro. En esta oportunidad nada de eso se implementó, lo que es gravísimo. Y de hecho, bueno, de los reportes del año 2009 a la actualidad, estamos hablando de las regiones de Arica y Parinacota hasta Coquimbo, y ahí efectivamente son estos 1.700 kilómetros que yo te comentaba, ¿no? Claro, bueno, en las anteriores versiones llegaron a ser hasta 2.300 kilómetros, ¿no es cierto? Con un buffer de impacto de más o menos unos 100 metros de ancho, pero que en la práctica era mucho mayor, porque imagínate tú, si están 500 vehículos avanzando a toda velocidad entre motos, vehículos pesados, nunca se van a circunscribir a un área de 100 metros, van a buscar de qué manera salir. Claro. Entonces, yo creo que realmente Chile necesita estos rallies. Tenemos uno de los ambientes más prístinos, más bellos, más únicos en el mundo, ¿no es cierto? Tenemos fauna endémica, flora endémica. Entonces, ¿qué ganancia tenemos con esto? ¿Por qué no lo hacemos en caminos pavimentados si quieren correr? ¿Por qué a campo traviesa en uno de los lugares más intocados y más valiosos del mundo? Necesitamos entonces dar este contexto para comprender también la magnitud del impacto que tiene no solamente el resguardo arqueológico, sino que también el resguardo ecosistémico de este lugar que tú mencionas. Sí, y si me permite, sí, yo te agregaría que acá hay un atentado muy grave también a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas chilenos, porque acá evidentemente que hay un daño al patrimonio cultural indígena como monumento arqueológico, ¿no es cierto?, como también evidencias históricas. Acá se tendría que haber procedido a una consulta de acuerdo al convenio 169, que está ratificado por nuestro país y que cuenta con el rango de Tratado de Derechos Humanos, entonces tiene rango constitucional. O sea, es una situación que yo no sé si fue, ¿por qué, no es cierto?, las nuevas autoridades, esperándose de ellos una mayor sensibilidad, una mayor comprensión y valoración a los pueblos indígenas, han permitido esta aberración? Hay muchas aristas sobre este tema, por eso, Paola, te queremos agradecer tu presencia acá en Futuro 360 para darlos a conocer y darnos también un contexto más completo de lo que implica esta actividad en el norte de nuestro país. Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias a ustedes. Bueno, con esta importante información en términos medioambientales estamos finalizando esta edición de Futuro 360. La invitación, como siempre, también es a revisar este programa y también todo nuestro contenido en nuestro portal futuro360.com. Ahí lo ven en pantalla y nosotros nos vamos a estar encontrando en una próxima oportunidad. Futuro 360 fue presentado por... Descubre el nuevo Chang'an Unity.